Todo comienza desde la fotosíntesis en las plantas, donde a partir de la energía luminosa, dióxido de carbono y agua se producen azúcares, y esto llega de alguna forma a nosotros en forma de alimento. Hablemos de los carbohidratos. ¿Qué son? Los carbohidratos son macronutrientes que podemos adquirir por la alimentación. Son biomoléculas que a nivel químico contienen principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Son parte fundamental de la alimentación humana. Deben formar parte de nuestro día a día. En general, en una dieta normal abarcan aproximadamente un 50% o más de las calorías de nuestro día. Su principal función es energética, pero igual los encontramos cumpliendo otras funciones. Veamos tipos de carbohidratos y sus principales funciones. Podemos imaginar a los carbohidratos como grandes estructuras formadas por pequeños bloques, donde cada bloque es una azúcar. Entonces, la unidad básica de los carbohidratos es el azúcar simple, por lo que podemos clasificar a los carbohidratos según el número de azúcares que contienen, como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más pequeños y simples. Son esa unidad básica, un solo bloque, una única molécula de azúcar. Su fórmula es CH2O, todo esto por N, donde la N representa el número de átomos de carbono que contiene la molécula, y ese valor varía de 3 hasta 7. El principal y más conocido monosacárido es la glucosa, que es una hexosa, posee 6 átomos de carbono, al igual que la fructosa y galactosa. Comparten la misma cantidad de átomos pero repartidos de manera distinta. Como principal función, los monosacáridos son una fuente de energía a corto plazo. Ahora, los oligosacáridos son uniones de 2 hasta 10 monosacáridos. Los más conocidos son los disacáridos, que son la unión de 2 monosacáridos a través de un enlace glucosídico. Destacan 3, en los que siempre hay una glucosa unida a otro monosacárido. La sacarosa, que es el azúcar común, es una glucosa unida a una fructosa. La lactosa, que está en la leche, es una glucosa unida a una galactosa. Y la maltosa, o azúcar de Malta, es una glucosa unida a otra glucosa. Como disacáridos, tienen principal función energética. Y ahora, los polisacáridos, que son lo más grande, están constituidos por muchas unidades de monosacáridos, sobre 10. Como ejemplos, el glucógeno, que tiene función de reserva energética en los animales, se encuentra principalmente en el hígado y músculos, siendo una forma almacenada de glucosa. También tenemos el almidón, muy común en la dieta humana, con función de reserva energética en los vegetales, abundante en semillas y tubérculos como la papa. Igual está la celulosa, que forma parte de las paredes vegetales con función estructural, y la quitina en la pared celular de los hongos y forma parte del exoesqueleto de los artrópodos. Ahora veamos el viaje de la glucosa en nuestro cuerpo. La glucosa es el principal azúcar y principal fuente de energía para el cuerpo humano. La necesitamos para movernos, pensar y todo. Nuestro cerebro para trabajar usa un 25% aproximadamente del consumo total de glucosa. La glucosa entra en el organismo por los alimentos, pero la mayoría de las veces viene formando parte de macromoléculas mucho más grandes. Entonces, normalmente cuando nos alimentamos, en la boca se produce una digestión parcial, donde por la masticación y la enzima amilasa salival de la saliva, los polisacáridos se hacen más pequeños. El almidón, por ejemplo, se convierte en oligosacáridos como la dextrina, un poco más pequeña. Todo esto, los alimentos y la amilasa salival avanzan hacia el estómago, donde, debido al pH ácido, se inhibe la enzima amilasa salival y los carbohidratos siguen viajando hacia el intestino. De paso, estimulan el páncreas, que secreta enzimas, como la amilasa pancreática, hacia la primera parte del intestino delgado, el duodeno. Entonces, esas enzimas a nivel del intestino rompen a las dextrinas, obteniendo el disacárido maltosa, que es la unión de 2 glucosas, y en las vellosidades intestinales las enzimas disacaridasas que actúan sobre los distintos disacáridos los separan obteniendo monosacáridos como la glucosa, que se obtiene de la maltosa.
Aquí la glucosa pasa al torrente sanguíneo, elevando los niveles de glucosa en la sangre, viajando hacia las células para producir energía, pero no pueden entrar libremente en todas las células. Nuestro cuerpo maneja valores de niveles de glucosa en sangre que son basales y normales. Entonces el páncreas, al detectar la elevación de glucosa en sangre debido a la comida ingerida, debe secretar insulina, la cual permite la entrada de la glucosa en las células, disminuyendo a la vez los niveles de glucosa en sangre a un rango normal, aunque hay algunas células, como las neuronas, que no necesitan de la insulina para que ingrese la glucosa. Entonces, se usa la glucosa, se obtiene energía y el exceso se almacena principalmente en forma de glucógeno en hígado y músculos. Pero si hay mucho exceso, también una parte se almacena como grasa y eso nos puede hacer engordar. Bueno, así como no puede estar muy elevada la glucosa en sangre, tampoco puede disminuir. Si los niveles de glucosa en sangre están bajo lo normal, el páncreas secreta la hormona glucagón, que estimula la degradación de glucógeno en el hígado, rompiendo este polisacárido guardado para poder obtener la glucosa que se necesite. Todo esto en condiciones relativamente normales. Ahora veamos a los carbohidratos en la dieta. La carne y aceites en general no tienen carbohidratos, pero las frutas, leches, cereales, pastas y vegetales en general sí contienen carbohidratos de forma natural. Veamos ejemplos. Desde la nutrición destacan 3 tipos de carbohidratos en los alimentos: los azúcares, el almidón y la fibra. Los azúcares son los más pequeños. De manera natural los encontramos como ejemplo en la fruta, leche y derivados. Nos dan energía y aportan otros nutrientes, pero los alimentos procesados tienen azúcares añadidas. Las bebidas gaseosas, galletas, golosinas, pasteles, etc. Con estos hay que tener cuidado porque dan calorías vacías, te dan energía pero no te nutren ni te sacian. Y si no usas esa energía a corto plazo y se consume en exceso, se puede convertir en grasa y eso hace engordar. Además, como son de rápida absorción, ya que son pequeñas, elevan mucho más rápido los niveles de glucosa en la sangre y hacen trabajar mucho más al páncreas, haciéndole secretar más insulina. Consumir mucho de esto puede ser un factor de riesgo a desarrollar diabetes. Y los más grandes, como el almidón, hay que romperlos. Su absorción es más lenta. Eso es beneficioso. Obtenemos energía, no producen grandes elevaciones de la glucosa en la sangre de un momento a otro. Algunos ejemplos: la papa, el trigo y derivados y legumbres. Estos alimentos además entregan otros nutrientes y dan más sensación de saciedad, por ende comes menos. De los azúcares y almidones necesitamos obtener glucosa, pero la fibra no se digiere. Viaja relativamente intacta por el cuerpo hasta ser expulsada. La fibra la obtenemos de los carbohidratos y hay solubles e insolubles. La soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y glucosa en sangre. La encontramos, por ejemplo, en frutas, legumbres y avena. Y la insoluble ayuda a aumentar el volumen de las heces, ayuda a la digestión y realiza una limpieza en el sistema digestivo, pero hay que consumirla con regulación. La encontramos, por ejemplo, en cáscaras de frutas, cereales integrales y frutos secos. Entonces, en resumen, los carbohidratos nos dan energía, pero no hay que consumir en exceso ni mucho más de lo que gastamos. Preferir los que sean más beneficiosos para nuestra salud y evitar los azúcares procesados.